Al final, cuando cuentes de 1 a 3, vamos a ir a una vida pasada de Enid. 1, 2 y 3. Estamos en región montañosa. Esto es en México. Estamos en esta región montañosa. Se observa, está muy oscuro. Esto es en el año de 1318. Es una mujer de 57 años. Lo que se puede observar en esta región montañosa es que dentro de los árboles de corteza mucho más, eh, de corteza de tallo mucho más grueso, hay una especie de, como de cuevas hechos dentro de ellos, y es una especie de aldea que está formada así en esta secuencia de árboles. Ella es una mujer anciana que tiene mucha sabiduría. Noto que tiene lo que tiene dentro de este árbol o esta especie de aldea, y aquí dentro del árbol, que es su habitación, el lugar donde está, tiene colgados cueros como de serpientes, y también hay cueros como de conejos de monte. Ella tiene, con todo esto, lo que hace es poner a secar lo que son eh, los cueros de las serpientes y de los animales, para después coger y unirlos con unos hilos que saca de unas cortezas de unas plantas que hay allí mismo en este bosque, y fabrican una especie de atuendos con ellas. Ella lo que hace es comercializar con eso dentro de la misma aldea. Noto que está sola, es una mujer que está sola, que enviudó, no tuvo familia, pero es la mujer que todos buscan para pedir orientación. Es esa mujer que tiene mucha sabiduría, a la cual todos tienen y llaman por como la abuela, la matriarca. Ella con eso se regocija, se siente feliz porque a pesar de que no pudo tener familia, ella toma a todos los que están allí como si fueran sus hijos. Uno de los hombres que está allí pidiéndole consejo también San- habla con ella. Sandra, permíteme un momento que te interrumpa. Enviémosle luz a Enid, que está afectada por la vida pasada. Tranquilicémosla, llenémosla de amor, de apertura. La luz se proyecta sobre ella. Debes tener tranquilidad por lo que estás viendo o sintiendo. Tú no tienes culpa de lo que viviste, de lo que fue. Por lo contrario, fue una vivencia de muy sanadora, una vivencia donde diste mucho amor, donde pudiste darle a aquellos que necesitaban la orientación necesaria, y la vida te premió con la sabiduría que muchos quisieran poder tener, porque tenías la visualización, pese a no tener familia, de poder dar la guianza y la enseñanza correcta. Las artes aprendidas o lo que aprendiste en esa vida fue algo que te ayudó a poder vivir y superar tu vivencia. Y recuerda que esta es una vida de las tantas que has tenido, porque cada vida fue distinta. Llénate de tranquilidad, respira profundo. Bien, ¿cómo se llama Enid ahí en México? Tahira, Dice Taira. Taira. Es una tribu indígena.
sí, ¿Cómo se llama la tribu, la raza? Wascu, WAZKU. Huascu. Bien, continuamos con la narración. Entonces, ella tenía 57 años, era sabia y ¿qué más sucedió? Estaba dando consejo a uno de los hombres de la tribu y el hombre de la tribu le decía que recordara que por su edad debía ser mucho más cuidadosa cuando se fuera eh, a como de expedición en la montaña. Ella le dijo que siempre salía acompañada porque quien le ayudaba a cazar era uno de los jóvenes de la tribu. Y efectivamente lo hacían así. Era una supervivencia difícil allí. También hacían una recolección como de semillas, las semillas que caían de los árboles, y con estas semillas hacían como una especie de bebidas, las cuales eran las con las cuales se refrescaban, porque habían unas semillas que eran como tipo un mentol, que eran muy buenas para las vías respiratorias. Ella le agradeció al joven por preocuparse por ella. Ella por esos días comenzó a sentir muchos mareos. No se explicaba el porqué de los mareos, porque era una mujer que se alimentaba bien, pero allí no tenían eh, un médico que dijeran que pudieran, al cual preguntarle quién más sabía y quién más podía dar recomendaciones era ella. Entonces ella no tenía como mucha, eh, por decir algo, eh, conciencia de qué era lo que le estuviese pasando en su interior. Ella trataba de, con las plantas medicinales que tenía, poder hacer las bebidas y estarlas consumiendo. Salió de expedición para poder hacer recolección de semillas y si aparecía en el camino de pronto algunos de los animales que hacían, de los cuales hacían la caza, y comenzó a sentirse muy fatigada, cansada. Le expresó al joven con el cual iba. El joven le brindó a tomar agua, la puso a descansar. Solo iban tres, ella con dos jóvenes más. Uno de los jóvenes se había adelantado un poco. El otro joven lo llamó. Tuvieron que regresarse a la aldea y la dejaron recostada en su cama. En la esterilla que tenía, la recostaron. Ella les agradeció, ya quedó descansando en esa noche y desafortunadamente en esa noche ella perdió su vida. ¿Cuál fue Mientras, mientras dormía, le dio un infarto. un infarto? ¿Ese infarto fue biológico ocasionado por causas naturales o hay intervención reptil, Fue biológico. biológico? Le mostramos esa vida a Enid como Taira en México para aplicar de esa vida que en su vida actual, 2025. Que los cuidados son esenciales, el cuidarse en salud, alimentación es esencial, consultar médicamente es esencial, seguir las normas y le muestra también esta vida porque en esta vida pasada fue una mujer muy sabia, en esta vida también tiene esa coherencia en su mente de saber hacer las cosas bien, debe seguir esos pensamientos que llegan, debe mantenerse tranquila. En esta vida pasada era una mujer tranquila, a plenitud,
con mucha cordura, con mucha firmeza, sabía por dónde iba y esa misma cordura y firmeza debe hacerla en esta vida para que se mantenga a plenitud. Pero siempre el patrón de la tranquilidad iba enmarcado y acompañado de la sabiduría. Y también una vida pasada de servicio a los demás. Correcto. Bien, sigue con la narración. ¿Quién viene a recoger a Taira? Viene a recogerla un gris, gris que la sube a plataforma en una nave. La nave es pequeña, la coloca dentro de plataforma, la conectan y se hacen rescate de la información genética, envasan toda la información y es guardada para llevar al laboratorio. ¿Cuántas entidades hay en la nave? 12. Además de, Todos, todos son grises. deletréame el nombre del gris que bajó por ella. Taika. Taika. Sí. Describe cómo es Taika. Taika mide aproximadamente 1,90. Su, su aspecto es delgado, muy, muy delgado, de color gris, su aspecto de piel. Su cuello es largo. A lo largo de su cuello se desprenden, eh, pegado hacia él, unas membranas laterales en su cuello. Su rostro es puntiagudo, con ojos muy encocados y marcados en rasgo. Sus ojos son negros, totalmente negros. Es biológico. Sí, es biológico. Esas membranas laterales del cuello las usa para qué. No, simplemente estas membranas son a firmeza como de su mismo cuello. Entiendo. Bien, detenemos esa línea de tiempo pasada en México. Controlamos todo en la nave, infraestructura, información. Controlamos la tecnología y paralizamos, neutralizamos todas las entidades con burbujas, espirales de luz, aros, cascos. La luz se proyecta, toma control absoluto, envuelve entidades en espirales de luz, coloca cascos, controla totalmente toda la tecnología, ha tomado control y eliminado energía oscura de las entidades. Tomamos la información de estos 12 grises. ¿Ya? ¿Qué les interesaba de la información genética y ADN de Taira? Su origen, buscaban información de su genética y origen. También mirando su ADN para complementación del suyo. Para mejorar la raza. Sí, Deletréame el nombre de la jerarquía máxima asociada a Taika. Muaran. ¿Y se pronuncia? Muaran, Moarán es de qué tipo? Draco. Descríbelo cómo es. Este es un Draco de color blanco, de ojos rojos. Su piel es escamosa, muy corpulento, de una estatura de 2,30. Tiene en su cabeza, tiene nódulos
repartidos en todo lo que es su cabeza y al frente, en lo que son como sus mejillas, también tiene esos mismos nódulos marcados. En lo que son sus orejas, salen como aletas de pescado para comunicación. Ok. ¿Es permitido el intercambio con el gris Taika? Sí se permite. 3. La luz se adecua para el intercambio. 2. ¿Me permites hablar con Taika? 1. Hola, Taika. Hola, humana. Tú eres el encargado de esta operación, de la nave donde estás. Lo soy. O sea que eres el jefe. Podría decirse. ¿Qué te interesa del ADN de Taira? Su genética es interesante. Es una mujer de fuerza. Fuerte. ¿Y qué estás analizando de la procedencia de ella? ¿En qué sentido? Su buena evolución, ¿Y por qué consideras que es buena? por lo que ya te dije que fue una mujer fuerte. Fuerte, por su fortaleza. Tenía fortaleza, tenía mentalidad. ¿Y cuál ha sido la mayor afectación que le han hecho, que tu grupo le ha hecho? No poder tener familia. No tener hijos y luego dejarla sin esposo, sin pareja. Así es. La luz te extrae, Taika. Sandra, la luz te repotencializa. Vamos a dejar Ya completamente detenida esa línea de tiempo 1318 en México y nos desplazamos a la entrada del apartamento de Enid, línea de tiempo 2025. Dime qué observas. hay una especie de, como si fueran arañas mecánicas que hay en la parte de afuera. Es tecnología que está impuesta y en su interior se observa un gris con tres lagartos. También colocando tecnología, son barras como lámparas de luz en todo el lugar, cámaras. En el cuarto de lo que es el cuarto de ropas está el portal. No se observa nada sobre el lugar. Describe el reptil jefe de la operación ahí en la casa de Enid. Es el lagarto, es híbrido, piel lisa, 1,97 de estatura, con, también tiene cola, su cabeza es como la de un lagarto. Sus ojos son entre amarillos y rojos. En sus manos posee solo como tres dedos. Deletréame el nombre. Chauza, Y se pronuncia Chauza. Chausa. Detenemos esa línea de tiempo 2025. Controlamos infraestructura, información, neutralizamos toda la tecnología, paralizamos y neutralizamos las cuatro entidades. La luz toma control de entidades, detiene línea de tiempo, neutraliza, envuelve en aros, pone cascos. Toda la tecnología es controlada. La luz tiene total control de línea de tiempo presente. Tomamos información, eliminamos materia y energía oscura de las entidades. Hemos eliminado materia oscura de entidades. Deletréame el nombre de la jerarquía máxima.
Tauro. Y se pronuncia. Tauro. ¿Tauro es de qué tipo? Es dragón. Describe cómo es Tauro. De dos, dragón de dos cabezas. Medio cuerpo es de color negro, la otra es de color blanco. Con piel escamosa, son cuatro alas que sobresalen. En sus manos, lo que son sus manos, sus garras son como si fueran cuchillos. Su cola tiene una medida aproximadamente de unos 9 metros y su punta es como si fuera punta de una ancla Vamos para a, hacer destrucción. correcto. Observemos los implantes que tiene Enid. Vamos a describir los principales y su afectación en ella. Su subconsciente hay una placa oscura. Afectaciones, limitación, dice limitación para efectuar o realizar cosas, desarrollar propósitos. Implante en estómago, es una malla que retiene y afecta para asimilación de nutrientes y mejoramiento de metabolismo. Sistema circulatorio también es afectado. Sistema circulatorio es afectado, tiene una especie de microchip que hace recorrido total hacia todas las extremidades. No se encuentran más implantes. El microchip eh, circulatorio, ¿qué afectación le da? Inflamación de todo lo que son sus miembros superiores e inferiores. También afecta dando dolores de cabeza y bombeo del corazón. Vamos al momento en que en su útero tenía un quiste del tamaño de una naranja. Ese Mm. quiste fue ocasionado ¿por qué? Desarrollo natural. Ok. Ella cuando estaba en embarazo de su hija mayor, estaba pensando en separarse de su pareja, el papá de su hija, y quiere saber si esa situación por la que ella estaba pasando justo cuando estaba empezando a gestar la bebé, afectó a la hija. No, Ok, o sea, la ella, verdad, la verdad fue una mujer que supo manejar muy bien la situación, pese a que había un dolor continuo por esa separación, por pensar en tantas cosas que estaban en juego, que era el poder ser la mejor mamá, estar presente, poder evitar ese dolor. Ella supo llenar cada espacio, pese a que la niña sí pudo haber sentido la falta o la presencia de un padre presente, ella ocupó todo en la vida de su hija. Supo ser una excelente madre. excelente, o sea, ella está en lo cierto cuando ella dice que aunque su hija fue amada, le inquietaba esa parte, o sea que está bien ese tema. Eh, ¿Cómo ha afectado a su hija, digamos, el crecer desde tan pequeña con padres separados y cómo es la relación de ella con su papá? La relación de ella es una relación estable con su padre, es armónica. Si hay un vacío, el vacío de no tener esa presencia paterna, sí está allí, pero tiene una marcación especial y un afecto especial hacia su madre, dado que ella fue la figura de ambos.
siempre la que estuvo presente, siempre la que batalló junto a ella para que ella saliera adelante. Su hija hace poco recibió una invitación de una salida discreta y le ofrecían millones de dinero por esa salida. ¿Quién dio el contacto de la hija para que le hicieran esa oferta? Fue una amiga, Y esa amiga acepta esas ofertas, sí, pero lo hizo sin consultarle a ella. obviamente. Correcto. Eh, Enid siente angustia y ahí mismo siente malestar en el estómago y muchas veces diarrea. ¿A qué se debe? Es como trabaja su sistema nervioso, sea por emociones, o sea, cualquier emoción que llega a ella, su detonante es en su sistema nervioso, eh, que va directamente hacia su estómago y se manifiesta de esta modo. Ok, o sea que además del implante en el subconsciente y en el estómago, también hay ahí un enlace con las emociones, con el control de las emociones. Pero no es tan negativo que lo sienta así. No es una afectación que estén dando las entidades directamente. En- Simplemente es el operandi de su sistema nervioso central que se manifiesta desde su estómago. correcto. Ella quiere saber por qué es egocéntrica y altiva Es una visualización que desde pequeña tuvo. y cómo se dio esa visualización. Ella qué estaba haciendo. A medida que creció, que vio en su familia, pero es una manera de ver y de actuar sin pretender hacer daño, simplemente dándose firmeza a sí mismo. Ahí hay punto para ella trabajar en su crecimiento personal. Sí se puede trabajar, El insomnio a las 2 de la mañana, ¿a qué obedece? siempre acompañado de estrés o preocupaciones, porque cuando hay una idea que ronda en tu cabeza o hay algo que te afectó y ronda en tu cabeza, no te lleva a poder conciliar un sueño, pero tendrá las herramientas para poder entregar ese sueño, esa idea, esa afectación y poder de entrar a un sueño que sea de descanso y reparador. Ella también dice que no disfruta del aquí y el ahora, del presente, y que se va mucho a temas futuros. Debe comenzar a aprender a eso, a vivir el aquí y el ahora, porque el mañana es tan incierto. Si algo se quiere comer hoy, se lo debe comer hoy. Mañana no sabe si lo podrá disfrutar. Cada día trae su propio afán. Debe comenzar a mirar qué le gusta hacer, qué disfruta hacer y quizás poder comenzar a plantearse actividades nuevas que pueda desarrollar y que le generen eh, una entrada económica, distracción. Tiene que comenzar a mirar eso. Vamos al momento en que ella estaba haciendo un curso de constelaciones familiares y en la primer práctica donde le decía a la instructora que tu cuerpo es péndulo, le dio miedo. ¿Qué pasó ahí? Ella sentía que su cuerpo iba a traer cosas que ella no necesitaba en su vida, sentir o vivir vivencias que ella no necesitaba. O sea, porque sabía que
con su cuerpo, atrayendo estas energías, podría quizás verse afectada. Y ahí en ese momento habían controladores. Sí, habían controladores. O sea que en realidad ella percibió que era una energía negativa para ella. Así es. Excelente. Eh, Ella tenía un interés amoroso en los últimos 2 años, un hombre más joven que ella. ¿Qué interés tiene él en ella? Tiene intereses tanto como mujer, porque es una mujer hermosa, pero también monetarios. Busca una estabilidad. Aunque él al inicio le dijo a ella que no quería una relación con ella. Así es. Es permitido el intercambio con Chausa. No se debe. ¿Cuántos jerarquías son en este grupo de jerarquías? Son 23 ¿De qué tipo? dracos, dragones. Está Muarán, el Draco de México. Sí, ¿Cuántos planetas tiene? 71. Es un cuadrante, un sistema planetario. Sistema planetario. ¿En qué parte de la cuarta está? Alta. Este sistema planetario, ¿cómo está construido? En el centro del sistema planetario, ¿qué hay? Está planeta principal Tierra. Planeta principal Tierra. Que la luz nos entregue más información. ¿Qué significa eso? Es una copia. Sí, se manifiesta como copia. Hacen una similitud de lo que es los planetas y el planeta principal se semeja a la Tierra. Ah, entiendo, es similar al planeta de la Tierra. ¿Es suficiente la luz de apoyo para desplazarnos al planeta principal de la jerarquía de Tauro? Sí, suficiente. ¿Cómo se llama el planeta donde está el humano luz de Enid? Lía 1 Describe cómo es ese planeta. es un planeta muy frío, está cubierto como con hielo. Las cuevas todas son eh, hechas debajo de troncos de hielo, como glaciares. Los planetas son diferentes. Todos son distintos. Correcto. Al final, cuando cuente de 1 a 3, nos vamos a desplazar al planeta principal de la jerarquía Tauro. Vamos a detener línea de tiempo en el grupo de 23 jerarquías en el sistema planetario de 71 planetas en la cuarta dimensión, parte alta. Neutralizamos todas las jerarquías, todas las entidades, aros, cascos, neutralizamos todos los planetas, se neutralizan todas las entidades, detenemos línea de tiempo sin fuga de información. 1, 2, 3. Vamos al planeta principal y la luz toma control absolutamente de todo, teniendo líneas de tiempo. Se tiene líneas de tiempo, se envuelve todas las entidades en luz. Controlado todo por la luz en líneas de tiempo. Procedemos a liberar todos los humanos luz que tiene este grupo de 23 jerarquías donde se encuentren planetas de la cuarta dimensión, hologramas, naves, laboratorios.
Recuperamos todos los aspectos físicos, luego repotencializamos y al final cada humano luz fusiona con su respectivo aspecto físico. La luz procede a hacer liberación de manos luz, todos van liberándose, se unifican y se repotencializan. Van llegando por cientos y cientos de todos los planetas. Laboratorios, naves son liberados, hacen unificación y repotencialización. Siguen llegando, se van unificando hacia la luz. Se hace liberación, siguen llegando. Todos llegan, se unifican y se repotencializan. La luz ha tomado control absolutamente de todo y han sido liberados. Es permitido el intercambio con la jerarquía Moarán. No se debe. Identificamos el humano luz de Enid, lo colocamos frente a ella. ¿Qué pasa? Es muy potente en luminosidad, la abraza y hace escudo detrás de ella, De- dándole las gracias. Deletréame el nombre del humano luz. Diunolux. Y se pronuncia Diulux. Diulux. Y se escribe, porque es que tengo escrito Diunolux. Deletréamelo otra vez, por favor. D I O N O L U X. Dionolux. Sí, Dionolux de la dimensión. 18. Bien. Hacemos que la jerarquía Moarán y la jerarquía Tauro identifiquen a Enid y Enid los identifique a ellos. Identificación hecha. La luz hace el llamado de todas las tropas, entidades, naves, laboratorios, información, tecnología, inteligencia artificial, que tiene este grupo de 23 jerarquías de todo el sistema planetario, 71 planetas, es procesado en la luz y las 23 jerarquías es procesada y o eliminada en todas las líneas de tiempo holográficas de tercera dimensión, cuarta dimensión, como si nunca hubieran existido. La luz hace el llamado y comienza a hacer eliminación. A medida que van llegando, se van eliminando. Contacto de la luz, todo se va eliminando. Van llegando naves, laboratorios, planetas, entidades. Todo va llegando a su vez y va siendo eliminado por completo por la luz. En líneas pasadas, presentes, la luz toma control de todo y en su llamado va eliminando. Siguen llegando los planetas, se van destruyendo a la vez entidades y jerarquías. Llamado total, limpieza total en todo entorno. De tiempo pasado y presente, la luz ha controlado y ha eliminado jerarquías en totalidad. Regresamos al apartamento de Enid. Estamos allí. Terminamos de limpiar energía negativa. Limpiado totalmente. Construimos una burbuja de luz de protección a todo el apartamento. La luz se proyecta generando burbujas desde la parte superior, envolviendo totalmente el apartamento. Se Cream- genera seguridad
esta envoltura y una tercera capa que envuelve la burbuja. Se sella dentro y se potencializa totalmente el luz. Creamos una burbuja personal en su cuarto. En su cuarto se genera burbuja personal, lo cual es el recubrimiento de una capa, envolvimiento de una segunda capa y tercera capa que se proyecta, envuelve totalmente, se sella en parte baja dentro y potencializa. Verifiquemos qué pasó en la relación que ella tenía hace 4 años eh, con un hombre estadounidense. Esa relación, ¿por qué finalizó? Siempre encontró intereses particularmente en otra parte, con otra persona. Con la que se casó. Sí, Verifiquemos la relación que tiene Enid con su hermana mayor. ¿Por qué está rota? controladores de ambas partes. Con esta conexión luz, la paciente ya se va a poder acercar a la hermana. Se hace un trabajo desde su interior, si es lo que ella desea. Verifiquemos cuando la paciente estaba haciendo un curso de regresiones y tuvo unos pacientes y los pacientes le manifestaban que sanaban. Vamos a ese momento más representativo. ¿Qué sucede ahí? Ella tiene un don de entrega, un don de mucho amor, de darse hacia los demás. Y efectivamente, lo que ella hacía lo era de una forma tan genuina, tan ideal que las personas recibían esa sanidad por la cual estaban buscando. Qué bien. Verifiquemos esta parte laboral que está tan inestable y sobre todo ella hace es una confrontación porque al inicio de su carrera profesional, digamos hace 20 años, ella tenía menos patrimonio y era más decidida. No le gustaba, al año se iba, buscaba trabajo en otra empresa y ahora económicamente está mejor por sus ahorros, sin embargo está más miedosa. Entonces verifiquemos ese comportamiento de ella contradictorio y también cómo hace ella para activar esa parte económica, porque todavía le faltan muchos años para la pensión. Es, eh, es normal que se sienta a veces temor, porque se comienza a cuestionar mucho. La mente comienza a cuestionar mucho. Ella puede mirar, desarrollar. Lo que pasa es que en el ámbito laboral, la cuestión eh, realmente que está manejando el país sí es un poco difícil, pero ella puede mirar desde las herramientas, lo que le gusta, lo que le apasiona, puede mirar qué otras cosas puede hacer. Hoy en día hay muchas herramientas, muchos negocios que pueden eh, idearle ideas para que pueda comenzar a desarrollar y pagar su pensión particularmente, si fuera el caso. Si no hubiese esa estabilidad por medio de una empresa. Sería algo que podría disfrutar más, que tendría más tiempo para ella misma, sin necesidad de estar eh, tan esclava de un sistema. Al final, cuando cuentes de 1 a 3, vamos a ir con el humano luz médico Saturno al proceso de sanación en la séptima dimensión. Antes, verifiquemos si el humano luz de su hija está entre los humanos luz recuperados. Sí está, Se hace presente su hija. ¿Es humana? está presente ojos, órganos y piel que son humanos.
Identificamos el humano luz de la hija y me das el nombre deletreado, por favor. ESNUAN. Y se pronuncia Snuan. Snoan de la dimensión, 14. de la dimensión 14. Continúo. Vamos con el médico Saturno a la séptima dimensión. Vamos todas, incluida su hija. Especial énfasis para Enid. En salud, mirar esas masas en los senos, eh, como fibrosis, lo del útero. Mirar el tema de colesterol, mirar la rodilla, artritis y que le suena, mirar el tema del insomnio. Vamos a limpiar el gen reptil, vamos a eliminar virus, parásitos, metales pesados. Vamos a limpiar todos los sistemas, todos los órganos a nivel subatómico y cuántico, célula por célula, átomo por átomo. Vamos a activar y expandir las glándulas interdimensionales, activar y hacer expansión cerebral. Vamos a activar y expandir todos los puntos energéticos. Vamos, por supuesto, a retirar los implantes de ambas. La vamos a llenar de luz, de compasión, de apertura, de tranquilidad, de sabiduría, de amor. Uno, dos, tres. Hacemos desplazamiento con médico Saturno. Médico Saturno la coloca dentro de, al estar dentro de las burbujas de médico Saturno, comienza a hacer limpieza de todo su gen reptil, envolvimiento total en espirales de luz, los cuales hacen la limpieza. Estamos allí, envolvimiento total de la luz. Dentro y trabaja corteza cerebral. Desde dentro de la corteza cerebral trabaja todo su sistema neuronal, dendritas y conductos, los cuales repara y conecta. Limpia consciente y subconsciente. En su subconsciente elimina y quita placa, implante que estaba obstruyendo. Limpia a profundidad glándulas interdimensionales, cuales entra, limpia, expande y activa totalmente, molecularmente. Envolvimiento de todos los sistemas. Trabaja a profundidad, llega hasta el sistema digestivo, eliminando implante. Quita el implante. Regula el sistema digestivo, intestino grueso, delgado, colon, envolvimiento de la limpieza de su hígado, regularización de su base. Trabaja sistema urinario, envolvimiento de todo su sistema urinario, limpia vías urinarias, regula y envuelve todo su sistema. Dentro de su sistema circulatorio trabaja desde corazón, haciendo un recorrido profundo, eliminando implante, microchip que se elimina, sistema circulatorio que se trabaja, en el cual regula la sangre, todo lo que es el plasma, eliminando virus, bacterias, toxinas, haciendo recuento de leucocitos, de linfocitos, glóbulos rojos y blancos, los cuales se regulan para mejorar sistema inmunológico. Trabaja todo lo que es sistema óseo muscular. Dentro de su sistema óseo muscular trabaja toda la porosidad que hay en sus huesos, regulando cada capa de los huesos. Trabaja epidermis, regula ligamentos, músculos, venas, arterias,
todos los tejidos, trabajando inflamaciones, regulando cada una de las capas de la piel. Todos sus tejidos son trabajados, moldeados. La luz los llena de calor, recorriendo cada uno de los espacios de sus músculos. Envolvimiento total, limpieza de todo lo que son sus córneas, presión ocular, conductos auditivos, glándulas tiroidales, las cuales se mejoran y ayudan a mantener regularización de temperatura de su cuerpo. Envuelve totalmente todos los sistemas, se activan puntos energéticos, los cuales envuelve totalmente. Saturno ha terminado su labor de limpieza y restauración. Bien, regresamos. Sandrita, ¿me permites el intercambio con el humano luz Dionolux? Claro que sí. Tres, la luz te adecua. Dos, me dejas hablar con Dionoluz. Uno, bienvenido, hermano. Amor infinito para ti. Amor infinito para ti también. ¿Cómo viviste este proceso, Dionoluz? Un proceso especial. Me llena de regocijo poder estar con mi hermano. ¿Desde cuándo tenía ya certeza que se iba a dar esta conexión? Más de 2 meses. Ok. ¿Qué le dices a tu aspecto físico? Ella dice que quiere formatear la mente y estar tranquila. Yo le hablé de la estabilización. ¿Tú qué le dirías? Efectivamente, la estabilización es la mejor manera de poder centrar su mente y tener el avance que necesita. Ella manifiesta que sin pareja se siente bien, que de hecho no le hace falta el sexo, que sabe controlar esa parte. ¿Tú qué le puedes decir al respecto? Desde que ella esté plena, que esté feliz, es algo que ella sabrá manejar. Igual puede esperar 1, 2, 3 meses que se estabilice contigo, que logre los beneficios de esta terapia y estar abierta a una relación que ya va a ser entre personas de una vibración más alta, un estado de conciencia mayor. Por lo tanto, la relación va a ser mejor. Así es. ¿Hay algo que le puedas decir sobre su propósito de vida a ella, sobre todo en este momento que se encuentra sin trabajo? Su propósito de vida siempre va a ser el servicio hacia los demás, el amor y la empatía hacia el otro, el poder tener visualización, quizás hasta por el que no pueda tener visualización. El servicio va de la mano con ella. Ese servicio ella lo puede obtener en su profesión como ingeniera. Como ingeniera, como mamá, como amiga, siempre estando atenta quizás a lo que se mueve a su alrededor y que ella pueda ver que pueda ayudar desde la forma más sensata y concreta posible. ¿Qué recomendación le haces a tu aspecto físico en IT para una buena fusión contigo, un buen empalme? Su convicción es fundamental, el creer que estoy con ella, estoy acompañándole, que le estoy guiando, que cuando necesite hablar conmigo, no sienta que está
hablando como si estuviese loca, por decirlo así, sino que tenga la convicción de que sí estoy allí para escucharla, para apoyarla y poderla guiar. Dionolux, ¿algún mensaje para mí como terapeuta? Sé que tu acompañamiento siempre va a estar, solo agradecimiento por tu orientación y por tu acompañamiento. Así es. Amor infinito, me dejas con Sandrita. Amor infinito para usted también. Ingresa Dionolux a Enit. ¿Por dónde lo hace? Corazón, Bien. Vibra fuerte, que ella lo sienta, que así es como va a aprender a comunicarse con él en autohipnosis, en su día a día. ya, Bien, ingresa Snuan a su hija. ¿Por dónde lo hace? también por su corazón. Bien, vibra en ella potente para hacerle ese toque. Eh, la luz que recomienda Snuan, ¿dejarlo con su hija o dejarlo en la quinta dimensión en resguardo? Resguardo. En resguardo, correcto, aunque está en ella, entonces al final sube con toda la luz de apoyo y la luz recuperada en este sistema planetario. Así es. ¿Cuántas existencias lleva Enid en este ciclo largo? 702. 702 o 12. 12. 712. Eh, Su primera existencia, este ciclo largo, la número uno, fue ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén. ¿En qué año? 304. Antes de, Antes, antes de Cristo. sí. ¿El porcentaje de luz de su mano original es cuánto? 1.7. 1.7. Estaría ya finalizada la sesión. Así es. Bien, la luz se repotencializa, Sandra, y nos preparamos para regresar. Se abren portales dimensionales, la luz de apoyo y la luz recuperada, incluido el humano luz de la hija de la paciente, van a la quinta dimensión. Se cierran los portales. Se abren portales. Sube la luz. Se cierran portales. Regresamos. 5, cada vez más despierta. 4, cada vez más consciente. 3, empiezas a mover tu cuerpo. Te vas a despertar en amor, compasión, sabiduría, prosperidad, luz.